me tocas con un paro. Yo ando de blindado en la caravana. Yo soy Miguel Alejandro Hayes y te invito al Solar. Este es un podcast para hablar de Metatranca. Buenas noches, bienvenidos al Solar. Gracias por sintonizar este espacio. Hoy, creo que la cámara me delata. Estoy grabando a las 4 de la tarde más o menos, 4 o 5. Pero como yo lo subo siempre de noche, buenas noches. Gracias por sintonizar este espacio, como siempre. Un podcast nada comercial, un podcast para hablar de temas un poco insoportables, un poco densos, pero que se pasa bien escuchándolo, eso es una garantía. Y sin más presentación, yo pienso que vamos a arrancar este podcast especial hoy, que estoy intentando retomar la experiencia en video. Así que nada, no me puedo poner nervioso, gracias y arrancamos ya. No sé qué fue lo que me hizo, pero llegó a mi vida así sin pedir permiso. Poco a poco se coló, oye qué bien se acomodó. Ganó un espacio y un lugar, sabía bien que se iba a quedar ahí Lisbeth. Yo no sé cómo fue. El podcast de hoy es felizmente el último episodio ya de este aburrido tema y relajante al mismo tiempo, que viene siendo el Partido Comunista de Cuba. Yo creo que es la segunda vez que hago una miniserie de más de 3 episodios, o 3 episodios, y no es importante cuál es el otro. Bueno, yo quería continuar el tema del partido, y si bien esto surgió como todo un ejercicio de relajación, un poco para refrescar, un poco para buscar la quinta pata al gato, ya es un punto donde, aunque los episodios anteriores hayan sido serios, hay que hablar ahora mucho más serio del tema del partido. Si bien hasta ahora hemos visto cuál es la lógica del partido y descubrimos algunas cosas que pueden ser interesantes, como cuál es el papel que no está jugando el partido y cuál es el sentido que puede tener el partido en una Cuba con una estructura medianamente democrática desde el punto de vista político, o sea, con libertades políticas. Bueno, no voy a repetir los podcasts, ahí están, se puede escuchar, y ya es el momento de pasar a algo más serio, que bueno, es lo que todo el mundo estaría esperando, ya que hemos hablado tanto del partido, yo he hablado tanto del partido, decir cuál es el papel del partido en la sociedad cubana, así, cuál es el rol real del partido. Incluso en el primer episodio yo había dicho, es suponer realmente que el partido es esa fuerza dirigente superior de la sociedad, no tanto en un sentido ético, o sea, si verdaderamente es la delantera en cuanto a mente progresista de la sociedad. Evidentemente no lo es, aunque no lo he argumentado mucho en estos, sí lo he argumentado un poco, vamos a ser justos. No vanguardia en ese sentido, sí, ni superior en ese sentido, sino en el sentido del poder. ¿Es realmente el Partido Comunista de Cuba un partido que tiene el poder real, o que mayor cuota de poder, o sea, la institución con mayor cuota de poder dentro de la sociedad cubana? Y bueno, es eso lo que corresponde en este podcast. Bueno, ahora sí, el pollo y el arroz con pollo. ¿Qué papel juega realmente el partido en la sociedad cubana? Lo primero, antes de hablar de esto, sin que esto sea un ensayo académico, es obviamente tener en cuenta los espacios asimétricos y las particularidades territoriales, provinciales, municipales, incluso en centros laborales o estudiantiles que puede tener el partido. O sea, lo que sea que se concluya en este episodio no quiere decir que sea así en cada nivel, sino que esa es la lógica y la generalidad, y sobre todo me estoy refiriendo al partido en cuanto a organización de carácter nacional. O sea, si yo digo aquí por casualidad que el partido manda mucho y hay una escuela primaria en no sé dónde, donde el secretario del partido es el punto cubano, bueno, no pasa nada, hay escenarios y escenarios. Ahora, si yo digo lo contrario, que el partido ni pinta ni da color, y hay no sé dónde un tipo que es del partido, que es el que corta el bacalao, el que decide todo, hasta el uniforme que se pone los profesores, es un espacio muy particular. Yo estoy planteando la idea del partido en cuanto a la lógica del país, porque después en la confusión me sale alguien con el contraejemplo, bueno, es que mi partido aquí, no es qué papel en cuanto a poder sobre decisiones tiene el partido como organización en cada instancia, cada institución, ya sea una ONG, una UVB, una empresa, una escuela, sino dentro de la lógica de acumulación, una lógica
económica, de las decisiones gordas que se toman, gordas importantes, quiero decir, que se toman en el país. Ese es el partido del cual yo quiero hablar. Entonces, el partido, bueno, si yo fuera a buscar un referente para hablar del partido, mira que lo he pensado, cómo le puedo entrar al partido. Incluso tengo un texto por ahí vencido escrito, nunca publicado, con eso. Yo creo que la mejor idea que yo puedo tener, o que la mejor forma para que un cubano se ilustre eso, es esa vieja y chea frase de Lenin que dice que la política es la expresión concentrada de la economía. Traducción más, traducción menos. Lenin fue eso lo que dijo. Y bueno, obviamente, si uno entiende la economía no como un sentido mecánico, esquemático, plan, tener más dinero, o sea, la economía como lo monetario, sino la economía como, digamos, un conjunto de intereses específicos, los intereses concretos que tiene una persona en la vida. Si uno entiende la economía como eso, que me imagino que es lo que está quiso decir Lenin, y si no le importa, es lo que yo entiendo de ahí, tiene todo el sentido del mundo, porque lo que está diciendo es que las voluntades políticas, los ejercicios políticos, las organizaciones políticas siempre van a reflejar los intereses específicos de las personas que tienen el poder sobre la decisión política, o sea, de los que ejercen en última instancia el poder político. Eso es una cosa, digamos, obvia, a la cual Lenin le dedicó buena parte de su obra. Estamos hablando del imperialismo, etapa superior del capitalismo, etc. O sea, el poder político del Estado se va a emplear en función de determinados intereses, los intereses económicos a los que responde ese Estado. Lo cual, eso en principio no es malo, puede ser un interés económico que tenga pensado el beneficio de las mayorías. Ejemplo básico, una especie de política de bienestar como un horizonte del Estado, o sea, del gobierno, perdón, si da igual, o sea, no es malo per se. O sea, el Estado como, en última instancia, esto es una visión un poco instrumentalista de lo que pueden hacer los gobiernos, que no es un top, o sea, una visión con ciertos límites, pero al menos nos va a servir hoy para ilustrar el punto de este episodio. Siguiendo esto, evidentemente el poder del partido, vamos a preguntarnos si es económico o político. Bueno, el poder económico de forma directa, poder económico como relaciones de poder determinantes sobre los espacios de producción material y espiritual de la vida. En español, tener los medios de producción. La pregunta es, ¿tiene el partido de forma directa los medios de producción? O sea, por ejemplo, ¿es el partido el dueño de Gaesa? No. Sin mucho rodeo, el partido el dueño de Gaviota, bueno, si no es Gaesa, ahí se trampa. No es el partido el dueño de ninguna institución económica que aporte divisa. Lo importante en Cuba no es que una empresa ingrese 25 mil millones de pesos cubanos, son mucho dinero, 25 millones de pesos cubanos. Lo importante es que ingrese 10 millones de dólares. Y bueno, el cubano lo que ve es la MLC, que es el espejito. Eso es lo importante. La pregunta es, ¿tiene el partido control importante, o sea, control sobre alguna de esas instituciones económicas? Por ejemplo, damos un ejemplo, el partido en la práctica lo que tiene son 2, 3, 4, 5 hoteles por ahí para alojar a sus cuadros cuando hacen visitas provinciales, quizás cobrarle algunas vacaciones. O sea, puedo ser un poco impreciso. El partido tiene 2 o 3 hotelitos, tiene 2 o 3 servicentros para echar gasolina, básicamente. O sea, un pequeño... El poder económico del partido de forma directa es cuestionable, o sea, no tiene casi poder, es un pequeño cuentapropista en términos reales, por tener 2 hotelitos y 4 o 5 cosas, y no es llamativo, eso no es significativo dentro de la economía cubana. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto hace el partido de forma indirecta en la toma de decisiones económicas? O sea, el partido juega un papel determinante en la toma de decisiones económicas en la economía cubana. Entonces, antes de responder esa pregunta, habría que decir que obviamente los principales medios de producción, y bueno, entendamos los principales medios de producción en Cuba, pues sí, hay que estar tranquilito con el tema del sillón. Los principales medios de producción en Cuba están en manos, evidentemente, y los principales es los que más dinero burdamente fácil aportan, en un sentido usurero, estafador y revendedor de la palabra. Son medios de producción, o sea, las tiendas estas que revenden todo carísimo en MLC están en manos de Gaesa. Entonces el partido no es el que los tiene. Y ya sabemos quién es el que los tiene. Los tiene Gaesa. Entonces, retomando la idea del poder que puede estar teniendo el partido en la sociedad cubana, bueno, habría que preguntarse cuál de todas las principales decisiones de la economía cubana en cuanto al viraje, o sea, si entendemos que el poder nuclear de núcleo de todo está siempre en la economía y que toda sociedad, todo gobierno y todo Estado está constituido para promover determinadas formas económicas, esencialmente, ya sea la economía obrera, la economía capitalista plus, la economía capitalista subplus, la que sea, o sea, plus y subplus,
economía capitalista pro industria, pro servicio, pro financiero, lo que sea, siempre es para promover un tipo de actividad económica. Eso es básicamente la función de un Estado en cuanto a la economía. Si entendemos eso y que el núcleo de los poderes siempre está en el ejercicio económico, entonces la pregunta es, bueno, evidentemente, la cuestión es, evidentemente, el partido no es el que lo ejerce de forma directa, o sea, no es el propietario directo del poder económico cubano que existe en Cuba, por llamarlo de alguna forma. Entonces, vemos, bueno, es el que tiene el poder, el que ejerce el poder sobre eso, porque, digamos, de forma directa es el que determina los rumbos de esa propiedad económica. Entonces, la respuesta está en preguntarse, ¿fue el partido el que decidió el viraje no hacia el turismo, sino hacia esa cosa que es generar el país de bolas a concreto llamadas hoteles? O sea, ¿es el partido el que decidió eso? Es la pregunta 1. ¿Es el partido el que decidió abandonar el azúcar como un sector de la economía? Lo cual es un razonamiento que tiene cierta lógica, abandonar el azúcar, algo un poco polémico. Ha sido el partido el que ha direccionado la política económica del país. Cuando llamamos partido, podemos verle la dimensión primera es el partido como institución, no como la cabeza del partido. El partido como institución ha generado ese debate al interno y ha sido elevado, lo menos obviamente que no. O sea, no hay un debate interno dentro del partido que es el que ha generado que determinadas ideas suban, presionen, suban y lleguen al primer secretario del partido a seguir ese camino y por tanto a mover al gobierno en función de esas directrices. Eso no ha pasado, porque para empezar la estructura no es para eso, la estructura del partido son para sentar a los militantes y darle orientaciones. Por ejemplo, la orientación de debatir, que es donde vamos al punto de los congresos del partido, donde vamos a los congresos del partido y a los lineamientos de toda la vida, se da la orientación de debatir y los temas que hay que debatir. Eso es una realidad. O sea, cuando se debatió, por ejemplo, en el 2011, que fue el último gran debate, si hubo uno, alrededor de la economía cubana, la apertura del sector privado, se les dio orientación a la gente de debatir eso, debatir si se podía abrir el sector privado o no. No fue que espontáneamente el tema cayó en la sociedad, o sea, en las masas, evidentemente, en la ciudadanía popular simplemente. Eso era un tema que en verdad circulaba en ciertos grupos académicos. Tenía 12 años cuando acabé, no sé, tenía como 13, tenía 16 años, cuando tenía alguna edad, joven todavía, pero sé que en los círculos académicos, intelectuales, etcétera, se debatían esos temas, incluso hacía muchos años, pero normal en la cotidianidad la gente no decía si el sector privado sí o no. Se dio la orientación al partido de debatir sobre esos temas y además eso fue una decisión que vino de arriba. Un pequeño paréntesis, nada irrelevante, es que la apertura del sector privado en el 2011 no fue una decisión política, fue una necesidad. Hay que recordar que se venía dando toda una burbuja de un sector estatal que estaba teniendo una cantidad de trabajadores improductivos, un exceso de plantilla tremendo y de algún modo había que resolver el problema. Y la apertura del sector privado, una apertura como la conocemos hoy, incipiente, primitiva, grosera, maleducada, de mala gana, porque la apertura del sector privado ha sido, todo eso lo acabo de decir, y mucho más, ha sido de muy mala gana, siempre con muchas restricciones, con una mentalidad de rechazo, una mentalidad que te voy a dejar de existir, pero debes saber que me molestas mucho. Con esa mentalidad se dio una apertura muy primitiva, muy contraria a una política de desarrollo, simplemente para que pasara, me puedo equivocar, más de 1 millón de trabajadores pasara al sector privado y aliviarse del cargo de, imagínense, 1 millón de trabajadores, 12 meses al año. Bueno, en fin, ¿cuánto dinero es en salario? Si un salario mínimo de 300 pesos es mucho, son millones de pesos que el gobierno se quitó de arriba. Y eso es una cosa que incluso está estudiada académicamente, no puedo decir ahora en este podcast los artículos, he leído al menos un artículo académico reciente explicando la cuestión de lo inevitable desde el punto de vista estructural de que se diera esa apertura. Entonces, más allá de la ilusión de que hubo un debate alrededor de eso, era algo decidido. La demostración es que los debates de ese congreso en el año 2011 no eran debates vinculantes, era simplemente espacio de debate, recoger opinión, pero no más que eso. O sea, no iba a cambiarse una cosa que de todos modos tenía que ocurrir. Y podemos seguir buscando otros ejemplos, vamos a revisar los congresos del partido y ver que aunque caso concreto, ni la dolarización se discutió, o sea, la entrada a las tiendas en MLC, ¿qué más? Bueno, nada, las tiendas en MLC no fue un tema decidido en el partido, fue un tema decidido simplemente por donde fue decidido, y todo el tema de la militarización, toda la entrada de AESA, el empoderamiento de AESA tampoco viene decidido el partido, y eso es algo central de la economía cubana, como el sector que más divisas aporta actualmente a la economía no pasó y no pasa por el filtro, lo que discute
hoy hay que discutir. Podemos hacer un podcast con todo eso hacia atrás. Prometo hacerlo viendo cómo en cada escenario de un cambio esencial dentro de la economía, el partido no ha sido el que lo ha decidido. Vamos a resolver la ilusión fantasmagórica del partido y la máxima dirección del país a través del partido. Bueno, casualmente esas decisiones vienen de arriba. Esas decisiones que estamos hablando, todas las que yo pueda decir, incluso las de 2011, la apertura del sector privado, vienen de arriba, bien arriba. Bueno, si arriba, bien arriba es también el primer secretario del partido. No podemos confundir con que el primer secretario del partido sea el mismo, que es el presidente de la República, perdón. No hemos llegado todavía al presidente actual. Que sea el general de ejército o el comandante en jefe, o sea, esta multiplicidad de jefe de Estado y de gobierno, primer secretario del partido y jefe máximo de las fuerzas militares, primero Fidel, después Raúl, no puede producir la confusión de que es el partido como organización el que lo está decidiendo. No, es Raúl, que es la máxima figura política, económica, militar, ¿sabes cuántas cosas de este país? Y bueno, Fidel, incluso intelectual de este país. Y también es el primer secretario del partido, pero como organización, en el sentido normal, que dentro de la organización se generan fuerzas políticas, se generan ideas políticas a partir de reflexiones teóricas o no, y esas fuerzas van como organización, van removiendo las bases de la organización un poquito más arriba, y llegan a transformar, no, son simplemente orientaciones que vienen. Y eso nos da paso a la cuestión de situar ahora cómo se relaciona el partido, es decir, si no es el partido realmente el que está mandando, ¿por qué la Constitución dice lo que dice y qué relación real puede estar teniendo con el aparato, digamos, económico-militar? Yo siempre tuve muchas relaciones. Siempre presumí de rompecorazones. Creí que nadie me iba a sofocar. Nunca imaginé que esto iba a pasar. Ella se encargó de ajustarme mi reloj. Ay, Lisbeth, yo no sé cómo fue. Un te quiero cuando hizo falta, una sonrisa, una poesía, pero también esas noches largas, haciendo el amor hasta el otro día. Pero también esas noches largas, haciendo el amor hasta el otro día. Siguiendo, llegamos a la parte intensa de todo esto. Es decir, sabemos que el poder económico está en las empresas militares, pero el partido es la organización superior de la sociedad, del Estado, etcétera. ¿Qué relación tiene todo eso? Vemos que si esas decisiones no las está tomando directamente el partido, evidentemente la función del partido, y es donde entra todo esto, la función del partido es apoyar eso. O sea, hemos visto, un poco basados en la teoría de Lenin, que puede ser muy útil, que los núcleos de poder en una sociedad se encuentran verdaderamente en los poderes económicos, que son los que sociedad más, sociedad menos, son los que pagan los lobbies, o sea, puede ser algo más o menos ético, más o menos transparente. Son en última instancia las personas a las que los gobiernos tienen que representar. Ya los gobiernos decidirán si representan a las élites o si es una sociedad bastante horizontalizada de forma tal que es algo significativo representar al poder económico, como puede ser una sociedad basada en pymes donde no hay grandes estructuras monopólicas, sino un ecosistema de pymes donde ahí está el sostén de la nación y el gobierno tiene que servir a eso. O sea, siguiendo a Lenin, puede ser más visto con la idea de que, evidentemente, en su época y todavía en esta época, en muchas sociedades hay élites, monopolios, y el gobierno se pone al servicio de un monopolio, o sea, de élites, oligarcas, lo que sea, y no precisamente un poder económico más horizontalizado. Pero siempre responde a eso, porque el Estado es un mecanismo más para optimizar la producción de una sociedad en el sentido material y espiritual. Viendo eso, la pregunta es: ¿qué empresa es la que dirige un país? Explícitamente, ¿existe algún monopolio que esté sentado en la presidencia, explícito, una silla, dirigiendo el país? Bueno, obviamente no, eso no pasa en ningún lugar. Sin embargo, sabemos que hay gobiernos más o menos explícitos que responden directamente a intereses de grupos. Por tanto, lo primero, pensando en Cuba, no tiene que estar, que casi está, no tiene que estar explícitamente la dirección de AESA, la dirección formal de AESA. O sea, Luis Alberto López Calleja no tiene que estar sentado en la presidencia de la República, en la presidencia de la Asamblea, me quedan cosas, la presidencia del primer ministro, etcétera, para poder afirmar
que una cosa, es decir, que todo el poder del gobierno se subordina, o sea, los poderes del Estado se subordinan en última instancia a él, sino que se puede demostrar eso a partir de que todas esas decisiones que se toman, o sea, el proyecto de convertir a Cuba en el país del Caribe con más hoteles, más que Dominicana, ese proyecto, y cuando digo hoteles, hoteles en el sentido más justo de la palabra, bolas de concreto, nada de turismo ecológico, nada de turismo sustentable, el turismo de toda la vida. Un hotel pegado a la playa y coge tu mulata y todo hueco. Ese turismo específicamente, que es un modelo incluso degradante para la cultura nacional, porque por cada turista que viene y consume, la compañera de show corto que lo va a atender, además que es una actividad económica que en Cuba está de forma ilegalizada, que se ejerce con unos cuantos riesgos para las mujeres que lo hacen, los hombres también, según me cuentan, en fin, no voy a meterme en eso. Ese proyecto hotelero, arbitrario, por cierto, el mismo que tenía Batista en su momento, de llenar este país de bolas de concreto para que vengan extranjeros a gastar su dinero. Además, contaminar la ciudad con esos edificios que rompen con la estética, una ciudad destruida, en fin, los arquitectos, los sociólogos, los geógrafos van a tener 20.000 argumentos para esas cosas tan obvias. Ese proyecto no pasó jamás, en la forma de mostrar lo que estaba diciendo, que no pasó jamás por la aprobación del partido como organización. Se hizo. Sin embargo, una de las funciones del partido es proteger y legitimar todo eso. Evidentemente, el partido jamás en ningún espacio público o interno se ha dedicado a cuestionar ese proyecto hotelero, ni siquiera turístico, ese proyecto hotelero, al contrario, lo defiende. ¿Y cómo lo defiende? Que al ser el partido, la organización dirigente y superior de la sociedad del Estado, Dios mío, es difícil decir eso, o sea, el top del mando, ese top de mando lo utiliza para reforzar, proteger, blindar y legitimar eso. ¿Cómo lo hace? Lo primero es que el partido con todos los medios de comunicación en este país y la visibilidad que tiene las empresas militares, para empezar, en los medios no se habla de empresas militares, se habla siempre de la empresa estatal socialista. Cuando el núcleo de la economía está en empresas militares, sociedades anónimas, cuyos socios no conocemos quiénes son, nos hablan de la empresa estatal socialista, o sea, la panadería que no produce nada, o sea, las mismas empresas que son responsables de que tengamos que estar, empresas no ellas, sino entidades en última instancia, que son responsables de que tengamos que estar viviendo de la remesa y la MLC, porque esas empresas no producen nada, no aportan nada y no aportan una divisa a este país, o no aportan la suficiente. ¿Qué más da? Entonces, nos hablan de eso todo el tiempo y desde el punto de vista comunicacional hay un silencio bastante significativo alrededor de la categoría empresa militar, que no es una empresa estatal socialista, y para ello se puede consultar el tercer o cuarto podcast del Solar, llamado ¿Cuál empresa estatal socialista? Dos episodios sobre el tema, donde un poco abordo la diferencia entre una empresa estatal socialista, si es que eso existe, y una empresa, una sociedad anónima militar, como es el caso de AES. Entonces, lo primero que hace es eso, desde el punto de vista comunicacional, esconde el tema. Lo segundo es que si alguien se mete con eso, evidentemente el partido va a protegerlo. Y todo el aparato, si el partido realmente es la fuerza vigente superior, o sea, el que más manda, pues todo el aparato comunicacional, legal, hay que recordar que las empresas militares, la Contraloría no entra, son auditadas por sus propias auditorías militares por definición. Todo el aparato está diseñado para que esos espacios económicos estén fuera. Por ejemplo, la AESA no se para, o sea, López Calleja no se para en la Asamblea Nacional o alguien a rendir cuenta de la gestión económica. Se paran los ministros de esto, que es el otro, esos pobres ministros con sus barrigas y el poco poder económico que tienen, se paran a dar cuenta de las 4 empresas improductivas de tuerca que tienen los antiguos consolidados industriales, que no producen nada, que producen 2 bolas jamonadas para repartir en las provincias, básicamente, se paran esos ministros del principal poder económico del país, lo que más divisa aporta, pues no aparece. Entonces el partido, si verdaderamente es el que manda, pues es el responsable de cuidar todo eso. O sea, ¿cuál es el papel real del partido en la sociedad cubana? Bueno, no hemos terminado todavía. Resumiendo hasta ahora, producir, bueno, lo que hacen todos los partidos, producir las formas ideopolíticas, los discursos de toda la vida, los velos y enajenación para que la gente no vea dónde está la esencia del sistema, el núcleo de poder real del sistema, los burócratas, entendido como los funcionarios del partido Barriones que andan en sus carros dando drogas políticas, no son los que han decidido esa cosa tan desagradable que es crear tiendas en MLC, no son precisamente, si no trabajan para eso.
trabajan para cosas que complementan esa labor. Por ejemplo, ellos sostienen, se defienden que las demás empresas estatales y militares, estatales solamente, estén atadas de pies y manos. Todas las ataduras que tienen esas empresas que hacen que sean tan ineficientes en última instancia, o sea, las reglas de juego en la cual se desenvuelve el sistema empresarial estatal cubano, es de verdad. Esos cuadros, por ejemplo, pueden ser defensores de eso, o sea, todas las trabas burocráticas. Pero esas trabas burocráticas a esas empresas estatales no son un fin propiamente, son un complemento, porque de que esté empoderada una empresa, la empresa estatal de no sé qué cosa, que sea una empresa altamente rentable y que aporte divisas significativas al país, significa en última instancia un poder económico ahí. Autónomo no, pero es un poder económico. Y eso le hace, le resta, o sea, le puede estar restando en la mentalidad de lo que se dice el país, le puede estar restando poder y liderazgo y significación a las empresas militares. No es casual que las empresas de este país con mayor libertades económicas, desenvolvimiento, o sea, que la dirección de la ESA, de Gaviota, lo que sea, para firmar un contrato con una empresa extranjera, no tiene que pasar por el control que pasa cualquier negociador o comercial cubano. Negociador no existe. Cualquier funcionario comercial de un ministerio o una empresa. Simplemente esos directivos, como son amiguitos, todos se dan bien, toman las decisiones, hacen los negocios y ya. Y no pasan por ningún control popular, no tienen una superorbe que está detrás de ellos. Entonces, eso es algo per se, evidentemente, es que los espacios de mayor libertad económica se concentran ahí por algo. ¿Por qué no le darían todas las libertades económicas y le quitarían todas las trabas y permitirían que las empresas estatales solamente se desenvolvieran con las mismas libertades que se desenvuelve la dirección de las empresas militares? O sea, esa decisión de llegué aquí a un plan de hoteles, eso no tuvo que pasar por toda una serie de decisores ministeriales. Eso vino de la alta dirección económica de esas instancias. Entonces, evidentemente, esos burócratas que tienen atadas las otras ramas de la economía, como todo el espacio estatal y todo el espacio privado, que también está, el pobre, que no puede ni moverse tampoco, por algo es. ¿Quién se beneficia con que el sector estatal y el sector privado esté atado de pies y manos mientras haya otro que puede florecer libremente, que son las empresas militares? Donde las empresas no muchas veces los trabajadores, sino esas empresas como entidades económicas. ¿Quién se beneficia? Obviamente esas entidades económicas. Entonces el partido, en toda la reproducción de toda su mentalidad cuadrada, antimercado, todas esas consignas ridículas, anticapitalismo y antimonopolio, cuando tiene el gran monopolio sentado al lado, es la forma de proteger todo ese sector, es la forma de legitimarlo. Uno, porque lo esconde, y dos, porque reproduce todas las trabas y todos los espacios para que sea ese gran beneficiado. Ejemplo, si una empresa, digamos, el Ministerio de Turismo con sus 4 hoteles tuviera todas las ventajas de negociación y libertades, sería claramente el Ministerio de Turismo como propietario, y los 3 o 4 hoteles 4 estrellas que quedan en este país, que no son de AESA, porque no todos son de ellos. Si esos hoteles tuvieran esas libertades, esos espacios de negociación y flexibilidad en su gestión, que no es nada místico ni nada de otro mundo, fueran perfectamente competencia para esos hoteles militares, o sea, propiedades militares que en última instancia no pasan por el control popular. O sea, preguntan, ¿hay competencia? Sí, porque si no fuera competencia, ¿para qué crearon todo un sector económico controlado por un grupo de personas solamente? ¿Por qué no le pusieron todo eso a las empresas estatales? Y nadie me puede decir que para lograr el bloqueo, porque el bloqueo hace rato sabe quiénes son las principales figuras. Si me dijeran, no, es que los americanos no saben quiénes son, mentira. Si saben quiénes son y están todos los bancos de AESA, todo lo que pertenece a AESA está sancionado, sus directivos están sancionados. ¿Cuál es el burlar el bloqueo? No hay ninguna burla. Simplemente una cuestión de concentrar el poder económico en un lugar. Entonces, el partido tributa eso en toda la reproducción de mentalidades, en toda la enajenación que nos produce, nos pone a discutir que si capitalismo, que si socialismo, que si las metas en no sé qué, en una serie de cosas abstractas, fantasmagóricas, que ninguna tiene sentido, mientras haya una empresa con el turismo haciendo lo que le da la gana, y además con una política de usura increíble en cuanto a las tiendas en MLC, una política que es un robo institucionalizado, haciendo acuerdos con empresas como Catapult, que es una vergüenza, los precios tan asquerosos, ofensivos, inhumanos que le tienen a los familiares de los cubanos o amigos que están afuera. Entonces, mientras toda esa economía está por ahí, mientras hacen y deshacen, y no es que tengan un problema con el turismo o con los hoteles, es que como economista, como cualquier persona que se sienta a pensar qué beneficio trae para la economía que el país se ve de bolas de concreto que son hoteles. Nadie puede explicar que eso va a tener un efecto de encadenamientos productivos favorables para la economía
que permitan reducir los efectos inflacionarios, que permitan reducir la escasez. De hecho, todo lo contrario, mientras eso pasa con todas las trabas que existen en la economía, lo que hace es fomentar efectos inflacionarios. O sea, yo estoy diciendo en este podcast que uno de los problemas con toda esa economía de hoteles es que produce, en última instancia, efectos inflacionarios sobre la economía. Y es una bola de dinero gastada simplemente en un rentismo, no es una bola de dinero que se redirecciona hacia sectores productivos, hacia un programa nacional de producción agrícola, hacia un programa nacional de mecanización de la agricultura, hacia un programa nacional de una agricultura que sirva para exportar. Simplemente lo más básico que hay que es tener hoteles que ni siquiera construyen. Le pagas a una empresa extranjera, Buick, para que te haga tus hoteles y nada, después los hoteles están ahí, son tuyos, los explotas y ganas mucho dinero. O sea, ni siquiera es que le diste empleo a arquitectos, a ingenieros cubanos, ni siquiera es que empleaste la alta cualificación que se tiene en Cuba, porque existen universidades que forman ingenieros en todas las áreas de vida y por haber que tiene que ver con la gestión, dirección y control de un hotel. Ni siquiera para eso. Entonces sí es algo muy problemático y ahí está el núcleo de poder, porque Dios se mueve la divisa. ¿Qué importa que fulanita empresa mueva no sé cuántos pesos cubanos? ¿Para qué sirven los pesos cubanos? El núcleo duro está ahí, en el manejo de las divisas. Eso está en manos de militares y no está en manos del partido, porque no es el que toma las decisiones, simplemente lo complementa, le sirve de tenernos a todos los demás fajados entre nosotros por consignas absurdas y vacías, en serio, que si la restauración del capitalismo o no, de verdad, a esta altura, que 4 van a restaurar el capitalismo, nos ponemos como unos tontos a debatir hace 10 años que si vamos a abrir los bares y las cafeterías. ¿Qué hace una sociedad en pleno siglo XXI debatiendo si va a permitir los bares y las cafeterías? Se supone que siempre debieron estar ahí todos los tipos de pequeños negocios privados. Y no nos ponemos a discutir eso como si fuera una gran cosa. Eso no es esencial en la economía cubana, porque mientras eso pasaba, una serie de empresas de comercio interior estaban pasando, las tiendas recaudadoras de divisas, no las TRD en mayúsculas, sino en minúsculas, todas esas tiendas estaban pasando a esa, y eso era lo importante. Y todo el dinero de la economía se estaba redireccionando hacia el turismo. Ya estaba definido cuál iba a ser el patrón de acumulación de la economía. Entonces, la función del partido es limitar el poder económico, la actividad económica, con su mentalidad, el partido como un ente abstracto, como un ente institucional, que pasa por todo, como grupo, limitar con su mentalidad antiprogreso, antilibertad económica, antiflorecimiento, limitar a todos los demás actores para que no tengan ningún poder para que esto florezca. Obviamente, no digo que sea el plan del partido. O sea, no veo que haya algo tan macabro como que cada uno de los miembros sepa eso. Digo que en última instancia lo que está ocurriendo en la sociedad es eso. Mientras todo ese poder está por allá, haciendo lo que quiere, haciendo lo que quiere dentro de lo que puede. Tampoco es que puede decidir no pagar impuestos. O sea, hay ciertas reglas obvias que cumple. Teniendo muchas más libertades que los demás, apropiándose porque sí, todas más la divisa, porque otras empresas estatales no pueden ofrecer servicios en MLC también, porque fueron las tiendas militares las autorizadas a vender en MLC y no fueron otras tiendas que no son militares. Porque con la muerte de Eusebio Leal una buena parte de la cosa que reportaba ingreso duro, pasó a esas arbitrariamente, porque es una empresa que tiene la capacidad de absorber, no como competencia, sino porque sí, porque me da la gana, a otras empresas. Entonces, mientras todo eso pasa, el partido, insisto, no es que tiene un plan macabro, es que lo que está haciendo en realidad es metiéndonos en debates que no van a ningún lado, metiéndonos en debates abstractos y además reproduciendo y haciendo todo lo que puede para frenar todos los avances económicos en otros sectores, incluyendo la propia empresa estatal, porque la empresa estatal no es una empresa empoderada. Los directivos de empresas pasan mucho trabajo, tienen muchas limitaciones a la hora de tomar decisiones, tienen un nivel de flexibilidad muy bajo. Todavía estamos discutiendo que si la libertad del objeto social de la empresa o no, a esta altura, con la cantidad de ciencia que hay, con la cantidad de experiencias que hay en el mundo, con la cantidad de práctica cubana que hay, demostrando qué es lo que sirve y lo que no sirve, estamos discutiendo cosas tontas y primitivas, y el partido tiene un rol esencial en todo eso. Entonces, resumiendo todo esto, ¿qué papel juega el partido? En pocas palabras, es el que le hace el trabajo sucio, es el que nos entretiene a todos, mientras el verdadero poder económico está ahí haciendo lo suyo. Entonces, cuando el partido tiene que reproducir la mentalidad de que los cubanos no pueden ir a los hoteles, pues nada, el partido dice que los cubanos no pueden ir a los hoteles y da su mejor panfleto ideopolítico porque no pueden ir a los hoteles. Si el partido tiene que justificar que los cubanos tienen que ir a los hoteles porque es una forma, hay que permitir, porque ¿por qué no? Pues nada, no pasó nada y el partido cambia. Entonces su función es reproducir discursos y reproducir los discursos que sostienen las reglas que facilitan el florecimiento
del sector de la economía militar. Y evidentemente ese sector hasta ahora había sido muy difícil de descubrir, identificar qué es lo que pasaba realmente, porque la misma figura que dirigía el partido era la misma que dirigía ese aparato económico militar en última instancia, pero ahora eso se empieza un poco a separar. Uno ve que esas empresas siguen a su ritmo, siguen tomando decisiones, siguen los medios invisibilizando todo eso, y que el partido sigue en su discurso. Entonces, la otra cara es que era Raúl, obviamente, pero simplemente porque Raúl también era el secretario del partido, y el control de Raúl sobre el partido era simplemente para controlar todos los aparatos, en este caso ahora Díaz Canel, lo cual es muy cuestionable. De hecho, Díaz Canel sería la evidencia precisamente de eso. Raúl controlaba el partido, pues es la organización que le permitía tener el control ideopolítico y muchas veces institucional del país, bueno, obviamente a través del partido, para poder permitir florecer a ese poder económico que también respondía a él. Ahora que Raúl no está en la dirección formal de la presidencia del país, en el cargo del secretario del partido, vemos que esas empresas militares siguen ahí, siguen floreciendo, siguen en la misma dinámica que hace 2 años, y vemos cómo el poder político simplemente le sirve en bandeja. Un ejemplo muy tonto, al cual me he referido varias veces: cuando la pandemia, su momento peor de pánico, porque este es el peor momento de pánico, jamás salió que las tiendas militares iban a vender en los barrios. Esa iniciativa salió a partir de productos que eran del MinSIN, productos estos malos, en peso cubano, que nadie quiere, producidos en la industria nacional, pero jamás se dio la posibilidad formal de que las tiendas de AESA pasaran a vender a los barrios sus productos. O sea, ese esfuerzo jamás pasar. Y vamos a estar poniendo otro ejemplo que tiene que ver con el redireccionamiento de los planes hoteleros. Aquí no se han tocado los planes hoteleros para nada. Mientras toda la economía se está replanteando a sí misma, hay datos de sobra, hay una reformulación a partir del teletrabajo, hay una reconceptualización de la economía y de los servicios, en fin, todo el mundo a replantearse a sí mismo. Una economía que depende de los viajes, que depende de la normalidad de los viajes en el mundo, pues nada, sigue haciendo hoteles a lo tonto, no hay un retraso de los planes, no hay un replantearse la economía. Estamos hablando de que hay pronósticos que el turismo se puede restablecer normalmente en 5 años, y siguen los planes hoteleros, o sea, de seguir, nada, ese es su rumbo, eso es lo que hay, ese dinero no puede hacerse una pausa excepcional. Si economías más grandes, más poderosas, se han hecho una pausa en determinados aspectos, no, esa economía militar no tiene por qué replantearse nada, sigue por su rumbo, sigue a su aire, haciendo su negocio, y bueno, es como si fuera una economía aparte dentro de la economía. Y solo se puede tener una economía aparte dentro de la economía si el poder político te sirve para eso, si el poder político te lo permite. No es que, no lo había visto, es que tu función ahí es esencialmente permitir eso, porque es ahí donde más ingresos se están generando ahora mismo, incluso ingresos fáciles. Se ajusta, se acomoda, qué rico, lo sabe bien, que a mi muchacha se la sabe todas, y las que no se las imagina. Entonces, ahora sí, yo creo que me pasé, hice un blog de 20 minutos sin hacer la pausa, me inspiré. Bueno, yo no tengo equipo de postproducción, pronto vamos a trabajar en base a un pequeño staff de 2 personas básicamente, no más, para mejorar el podcast en cuanto a alguien que me diga, cállate, habla bajito, hoy así no se dice, pues a ver si no me doy cuenta de las cosas que estoy diciendo. Pero bueno, nada, ya me inspiré, entonces un poco creo haber bordeado todo el tema, situar en contexto cuál es el rol real del partido, lo cual me fue imposible hacerlo sin hablar de eso, lo cual le comparte un poco el protagonismo al partido en este podcast, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Partido, bueno, lo voy a compartir. Y nada, creo que logré más o menos ilustrar cuál es mi idea en cuanto a papel complementario desde el punto de vista del centro del poder, o sea, que juega el partido, o sea, el papel complementario que juega y por qué, y bueno, algunas evidencias que pueden sugerir por qué lo está haciendo, algunas cosas que tienen que ver con la lógica. Yo no puedo presentar aquí ningún documento, ningún pacto interno donde diga que el partido le jura lealtad, pero bueno, los hechos están ahí. Y como decía Lenin, que bueno, es la base material teórica de este podcast, y los hechos son testarudos, y sí, son testarudos. Hay cosas que uno está ahí, que puede tomarlas, ver el fenómeno y sacar las conclusiones, evitando algunas falacias lógicas, o al menos implicaciones lógicas. Y también evitar caer en las teorías conspirativas, muy importante.
aquí dice la relación que no es que el partido tiene la tarea de, sus militantes todos y cada uno tienen la tarea de, eso a mí no me conta, pero en la práctica sí puedo decir cómo está funcionando y cuál es el rol. En un sentido muy tonto, a qué le es orgánico, a quién le es útil, y bueno, si le es útil, me da igual si es conspirativo o no, lo importante es que es eso lo que está pasando y es ese resultado que está siendo. Incluso podemos hacer el experimento, después que uno lleve esta idea al partido, o sea, militantes del partido, ver cuál va a ser la reacción de militantes del partido, a saber que toda su labor propagandística, toda su labor, ¿por qué no revolucionaria, que se la puede creer, a lo que está tributando es a eso, a que nos matemos entre nosotros, mientras por ahí hay un grupo de personas que están floreciendo como si fuera otra cosa. Digo floreciendo, no puede ser que no sean millonarios, se roben millones o no importa, floreciendo es que pueden hacer actividad económica muy diferente como la podemos hacer el resto, en condiciones de precariedad, porque hasta la empresa estatal, en cuanto a reglas de juego, se encuentra en condiciones precarias. Entonces, y ahora pausa, porque si no hago otro podcast, yo creo que ya voy cerrando, poner fin a esta pequeña serie de podcast sobre el partido. Creo que vamos a conectar con Gaesa unos días. Estaba pensando en 2 o 3 ideitas que pueden ser útiles para comprender el funcionamiento de Gaesa, que ni es tan buena ni es tan mala, simplemente está ahí, hace lo que hace y hay que entender lo que está haciendo, porque si uno tiene herramientas para jugar el mundo, para jugar otras cosas, ¿por qué no va a jugar algo que, insisto, es esencial en el comportamiento, o sea, en los resultados que estamos teniendo a nivel medio, o sea, en los precios de consumo y muchas de esas variables que están ocurriendo, o sea, que estamos viendo, perdón, cómo se manifiestan, tienen que ver con la gestión económica, ese monopolio, por tanto no puede estar ahí e ignorarlo. No hay que decir que es un bicho, vamos a ir pensando todo el tiempo y ver las conclusiones que llegamos, incluso que pueden ayudar, porque a lo mejor es muy bueno y no sabe que está haciendo las cosas mal. Y no tiene que decirle, oye, no es así, mira, rectifica, piensa en nosotros, ay coño, sí, discúlpame, no pasa nada, yo lo voy a arreglar, todos somos socialistas. ¿Qué película estoy viendo? No importa, yo hago lo que puedo y hasta aquí este podcast. Gracias por llegar al final, si alguien llegó. Si no le importa, recuerden que hay unas redes sociales ahí esperando cariño. Yo no las puedo decir ahora porque ni siquiera me sé cuáles son los enlaces, pero intentaré ponerla en la descripción al menos, a ver si alguien le da un like ahí, un comparte. Yo sé que este podcast circula de forma amorosa y cariñosa, pero igual las redes sociales son importantes, que después no me quedo fuera de la publicidad. Entonces nada, ahora sí, gracias por todo, un fuerte abrazo. Yo siempre tuve muchas relaciones, siempre presumí de rompecorazones. Creí que nadie me iba a sofocar, nunca imaginé que esto iba a pasar. Ella se encargó de ajustarme mi reloj. Ay, Lisbeth, yo no sé cómo fue. Un te quiero cuando hizo falta, una sonrisa, una poesía, pero también esas noches largas haciendo el amor hasta el otro día. Pero también esas noches largas haciendo el amor hasta el otro día. ¡Ay! Se ajusta, ¿cómo? Se acomoda, qué rico, lo sabe bien, que mi muchacha se las sabe todas y las que no se las imagina. Así como tú eres, altiva y orgullosa, a veces caprichosa, un primor cuando tú quieres. Se ajusta, así es, se acomoda, qué rico, ella se sabe mi medida, lo sabe bien, que mi muchacha se las sabe todas y las que no se las imagina. Se me acabó el invento, se me acabó la mentira, es que tienes no sé qué, oye, mira, me domina. Se ajusta, así es, pero qué rico, ella lo sabe bien, que mi muchacha se las sabe todas y las que no se las imagina. Me digo que búscate en la calle, en fiesta y otros placeres, si aquí en tu morada, negrito, está lo que más te quiere. Se ajusta, así es, se acomoda, como ella se sabe mi medida, ella lo sabe bien, que mi muchacha se las sabe todas y las que no se las imagina. Me abrigo en su pecho con amor y alegría y nunca imaginé que esa bala me mataría.
respeto